se llamaba Ana Bolena. Una mujer increíble, era ayudante de la reina, era de la corte, y el rey se enamora de Ana Bolena. Le vio el pompis y salió detrás de esta muchacha. Y se enamoró locamente, locamente, locamente de esa mujer, hasta que le propone matrimonio. Pero claro, para poderse casar con Ana Bolena tenía que divorciarse de Catalina de Aragón. Y el divorcio no se hizo posible sino en el siglo XX. O sea, el coquito al ser humano le dio para hacer posible el divorcio legalmente en el siglo XX. Y el tipo vive en el siglo XV. Estaba adelantado. Ya le estaba pidiendo al Papa que lo dejara divorciarse. ¿Qué creen que le dijo el Papa? Hello. Hello. Pues le dijo, yo me quiero divorciar. Le argumentó jurídicamente todo lo que pudo. La corte inglesa, el consejo, la corte de la corte, de la corte, de la corte inglesa le dijo que no. El Papa le dijo que no. Y todo lo jurídico que había en aquella época le dijo que no. Estaba enamorado. Dijo, es mi felicidad. Es mi felicidad. Y no se podía casar con esta señorita. Y entonces, una de las cosas que hizo, quería matar a Catalina de Aragón. Era muy complicado. ¿Cómo la desaparezco esta desgraciada? Era muy complicado. Porque toda Europa era una reina muy famosa. No era tan fácil. Pues mire lo que pasó, para que sea otro acto educativo. Catalina, Ana Bolena, por aquella época el canciller inglés se llamaba Tomás Moro, el más grande de los filósofos que ha tenido en aquella época Inglaterra. Y Tomás Moro era amigo de otros grandes filósofos ingleses. Y uno de los libros de uno de estos filósofos andaba por ahí rodando, y en ese libro cuestionaban la autoridad papal para gobernar a los reyes. En ese libro se cuestionaba la autoridad papal para gobernar a los reyes, y uno de los cuestionamientos que se hacía era que por qué el Estado inglés o cualquier Estado tenía que estar sometido a Italia, que era otro Estado, que eso violaba la soberanía, y que jurídicamente eso no tenía ningún piso, y que era un invento, un artilugio que el Papa se había inventado, y que hello, y hello, y hello, y hello. Ese filósofo planteaba unas tesis increíbles. El libro se lo leyó a Ana Bolena, la enamorada. Se lo leyó, y cuando leyó el libro fue y se lo entregó a Enrique VIII y le dijo, mi amor, tú te tienes que leer este libro. Es increíble lo que dice. Dice que Inglaterra no tiene que estar sometida al imperio de Italia, que el Papa nos engaña, que la Biblia la tergiversan al amaño de ellos, que toda la religión tiende a manipular a la gente y que hay que usar el coco, que hay que pensar, y hay que rebelarse, dice el filósofo aquí, y le entrega el libro a Enrique VIII. Y Enrique VIII lee eso y dice, ningún imperio tiene que estar sometido a otro, el Papa no tiene ninguna autoridad moral para gobernarnos, todas las leyes, la Biblia fue escrita por los hombres y la escribieron 150 años después. O sea que hubo 150 años de teléfono roto, de Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. O sea que ¿en qué pudo quedar? En una colcha de retazos. Y el filósofo le dañó el coco al rey y el rey dijo, ¡coño! Esto está muy interesante. Me separo de Roma. Inglaterra no va a obedecerle más al Papa. Siglo XV. Y transpórcese un poquito allá. Inglaterra no le va a hacer caso al Papa, me separo de este desgraciado, fundo la Iglesia de Inglaterra, que se va a llamar la Iglesia Anglicana, y el Papa soy yo. ¿Y qué? Y se instauró como Papa él, pontífice y rey. Dijo, yo nombro a los obispos. Y nombró un amigo de obispo. Dijo, y usted me divorcia, desgraciado. ¡Ay, qué lindo!
allí como de 28 años, amigo de él. Parecía político. Nombró un amigo de él. Pregunta, ¿es bueno nombrar a los amigos en los cargos? ¡Claro! ¡Ay! Y uno no va a nombrar a los enemigos. ¡Muy trombolo! Si yo fuera presidente, nombraría a todos mis amigos. Obvio, porque yo no tengo amigos malos. O sea que era brillante el tipo. Eligió al obispo, al gran amigote de él, y le dijo: usted va a ser la cabeza de todo el clero, yo soy el papa, y usted me divorcia. Y ya modificaron la ley y le dijeron al papa: Dios lo bendiga, mi amor. Y crearon la segunda iglesia en Occidente después de la católica, la iglesia anglicana protestante, por eso se llama protestante. ¿Quién la impulsó? Lutero vivía por aquella época también, y Lutero ya les había dicho a los jovencitos en la universidad alemana que no creyeran en esas cosas, que se divorciaran de eso y que abrieran cosas nuevas, que crearan y revolucionaran, que no fueran ovejas, que no obedecieran la autoridad, que transformaran el mundo. Y transformaron el mundo, señores, y crearon la segunda iglesia en Occidente después de la católica. Y quiero que se den cuenta cómo eso revolucionó el mundo. Un libro transformó la cabeza de Enrique VIII y creó una iglesia, porque era necesaria, señores. En esa época era necesaria una iglesia. Hoy no tanto, en esa época era impresionantemente necesaria. Pues esa iglesia, señores, cuando los europeos se armaron las guerras más impresionantes, hacia finales del siglo XVIII, XVII y XIX y tal, los europeos, ¿a dónde migraron? A Estados Unidos. Migraron al norte de América y venían holandeses, irlandeses, alemanes, ingleses, y ellos eran anglicanos. Eran de la iglesia de Enrique VIII y no creían en la otra. Y uno de los postulados que esa iglesia cambió era que el reino, en la iglesia anterior donde estaban, decía que el reino de los cielos estaba hecho de los pobres. O sea que era buen negocio mantenerse pobre, porque el reino de los cielos estaba hecho de los pobres. Y entonces le dijeron: es muy difícil que un rico se salve, es más fácil que un camello pase por el ojo de Budagú. Y la gente dijo: ay, marica, entonces yo me quedo pobre, es mejor. Yo no me voy a perder el cielo. Lo único que le faltó decir es: los únicos que nos salvamos somos nosotros. Ninguno más se podía salvar. Los anglicanos cambiaron el discurso y dijeron: ser rico glorifica a Dios, la pobreza deshonra al Señor. Y estos fueron los que llegaron a América del Norte y crearon McDonald's, crearon todo, porque llegaron con una mentalidad diferente. Por eso Estados Unidos se volvió en 200 años el país más impactante de la Tierra, económicamente más transformador, más revolucionario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? ¿Un acto educativo? ¿Eso es un acto educativo? Un acto educativo cambia el mundo, señores. Pues, señores, esos dos actos educativos, el de Alejandro Magno y el de Enrique VIII, fue precioso para transformar el mundo. Pero hay montones y montones y montones de actos educativos. Montones de actos educativos que transformaron el mundo. Desde el siglo XV. Recuerden que entonces la era agrícola funcionó dormida, la época más oscura de la humanidad, porque era prohibido pensar, prohibido leer. No se permitía leer. No se permitía leer. Recuerden que hay una cosa lindísima. Hay un hombre italiano que nace a finales del siglo XV, 14, 15 por allí, que se llama Vincenzo Galilei. ¿Le suena el apellido? Un señor italiano, nace en Padua. Músico, le encantaba la música. La música en aquella época se decía que solo servía para adorar al Señor, pero no la podían cambiar, porque se decía que las notas bajaban del cielo. O sea, no podían estar más tapados porque no podían. ¿Quién
¿Dónde se basaba la armonía y todas las leyes de la música? En Pitágoras. Pitágoras, el padre de la música, de la matemática, tenía las notas completamente calculadas. Y Pitágoras era el que gobernaba toda la Edad Media con sus teorías sobre la música. Vincenzo Galileo leyó eso y dijo, hello, ¿qué pasa si experimentamos la música y no nos regimos por las normas y experimentamos los sonidos? Y empezó a templar cuerdas de intestinos de animales disecados, los templaba y empezaba pipi y le sonaba diferente. Dijo, marica, o sea, aquí hay otra. Y templaba la cuerda y le sonaba diferente. Templaba otra cuerda y le sonaba diferente. Dedicó toda su vida a estudiar la armonía de la música. Fue de los más grandes reformadores de la música y gracias a Vincenzo Galilei cuestionaba todo, absolutamente todo lo de Pitágoras y transformó las leyes de la música. Y gracias a Galilei, a este Vincenzo Galilei, apareció después Beethoven, Rossini, Bach, Schubert, Vivaldi y toda la música que ustedes conocen, que se creó a finales del Renacimiento, el barroco, la música más espectacular. Y si no, hoy no tendríamos reggaetón. ¿Ustedes se imaginan este mundo sin reggaetón? Es un acto educativo. Pues Galileo, el Vincenzo Galilei era un revolucionario, señores. Era un revolucionario, se autoeducaba, pensaba, se transformaba el coco y se revolucionaba. Se revolucionaba. Y tuvo un niño, tuvo varios, pero uno de esos niños se llamaba Galileo Galilei. Y el culicagao veía a su papá loco, era revolucionario. Felicito a los revolucionarios. Me encanta la gente que es revolucionaria. Esos torombolos que no usan el coco sino para ir a comer. O sea, los revolucionarios son fantásticos en el mundo. Ese muchachito vio a su papá revolucionando la música y empezó a decir, mi papá no le come cuento a nadie. Mi papá es revolucionario, mi papá es revolucionario, mi papá, y veía a su papá transformando. Buen ejemplo para los papás. Si tienen hijos, tienen que darle buen ejemplo. Si ustedes quieren que sus hijos sean genios, tienen que ser genios en alguna cosa. Invéntense una tapa para el baño, alguna cosa. Usen el coquito, porque sus hijos los están viendo. Galileo veía a su papá transformando, leyendo. Pitágoras no tiene razón, le decía a su hijo. Pitágoras está loco. Hello, Pitágoras. Pitágoras, pao. Yo voy a comprobar otra cosa. Y el hijo veía eso. Y el muchachito, cuando creció, su padre tenía miedo también de que su niño se quedara por ahí volando y lo mandó a estudiar a la Universidad de Pisa. Lo mandó a estudiar medicina. ¿Cómo lo hacen aquí con los muchachitos? Para que trabajen en una IPS. Y entonces, el Vincenzo Galilei manda a su hijo a la Universidad de Pisa. Ahorita que estuvimos en Pisa vimos la universidad donde Galileo estudiaba, la Facultad de Medicina. Lo mandé a estudiar a la Facultad de Medicina, esa universidad. Pero el pequeño Galileo ya era un revolucionario. Le gustaba la matemática, no la medicina. Se aburría en las clases. ¿Aquí hay jóvenes? ¿Se aburren en las clases? Salgan corriendo de esa porquería. Todo lo que se aburra, lárguese. Y si están aburridos, váyanse también. O sea, todo lo que se aburra uno en la vida se tiene que largar, porque la vida se va en un momentico. Galileo no quería estudiar medicina, pero el papá sí. Pues se consiguió un amigo matemático, el matemático más importante de la Universidad de Pisa, y se hizo amigo de él. Y iba y se le metía todas las noches a la casa y lo oía. El matemático más importante de la corte de los Médicis. Era profesor de la Universidad de Pisa y el pequeño Galileo se hizo amigo de él. Pequeña clave, hay que hacerse